Buenos días. Gracias por la invitación. Javier, empieza la entrevista. Doctor, adelante, Javier. Gracias, Jaime. Buenos días, doctor Hernán Pérez Luz, por aceptar esta invitación a través de la plataforma de I99 para nuestros oyentes y televidentes. La situación política del país, doctor, refleja más aún con este juicio político al excontralor Pablo Celli, refleja una situación realmente que debe preocupar a los ecuatorianos porque de alguna u otra manera se está, digo yo, descubriendo el tema de una serie de actos de corrupción que se han venido generando y por eso el país hoy en día está en una, diría yo, falta de institucionalización en algunos organismos. Sí, yo coincido con usted. En efecto, las revelaciones de la investigación de la Comisión de Fiscalización sacaron a la luz hechos realmente vergonzosos para el país, ¿no? Las conversaciones de los funcionarios de la Contraloría, la manera como la Contraloría funciona, ¿no? De encontrarle a un constructor o a un contratista algunas irregularidades y entonces ponerle glosas, pero no con el afán de que las pague, sino con el afán de extorsionarlo, ¿no? Entonces hay un juego diabólico ahí, ¿no? Porque la Contraloría, que es supuestamente el órgano de control de los recursos públicos, se convierte en un drenaje de fondos públicos que se pierde el país. Pero esto ya venía, el señor Celli no es sino de la asociación, el sucesor del señor Pollitt. El señor Pollitt, en su momento, que obtuvo 100 sobre 100 por el Consejo de la Judicatura y que curiosamente nunca debió ser reelecto. Recuerden ustedes, si ustedes van a la Constitución, está prohibida la reelección del señor Pollitt, de los contralores. Lamentablemente, por ahí pasó un señor y propuso una acción de inconstitucionalidad con respecto al señor Pollitt y la Corte Constitucional de aquella época, con la teoría de que las reelecciones, la prohibición a las reelecciones viola derechos humanos, le permitió al señor Pollitt comparecer a un segundo periodo. Pero en fin, sí, es verdad, la situación del Ecuador se va deteriorando. El tema del narcotráfico, acabamos de ver un nuevo decomiso de una cifra gigantesca. En cosa de 2 meses hemos ya tenido dos decomisos que llegan a varias toneladas de droga, ¿no? Que en todo el récord que se podría hablar de varios años. Ahora, esto no solamente debe quedar como juicio político, alguien tiene que presentar la denuncia, creo que el asambleísta Villavicencio lo ha hecho ante la Fiscalía, porque tampoco podemos simplemente decirlo y no sancionar, ¿no? Claro, lo que sucede es que la investigación sirvió, y esto es útil, no solamente para apuntar el tema del señor Celli, sino que se reveló que hay una estructura, o había una estructura en la Contraloría, de funcionarios y de varias organizaciones públicas, y eso sí debería investigarse. Cuidado, aquí nos dejamos llevar por la parte espectacular, como la parte show mediático, al señor Celli tratando de implicar o de denunciar a la propia asamblea, etcétera. Pero atrás de esto hubo una estructura delincuencial que obviamente debe investigar y sancionar. La pregunta que también pueden hacer los ecuatorianos será la que realmente prevalece en una situación que hemos vivido casi 10, 15 años y nunca se hizo nada, ¿no? Bueno, parte de lo que sucedió en el país, ¿no? Un gobierno autoritario que perseguía a periodistas, que perseguía a opositores, que perseguía inclusive a quienes de alguna manera, coincidiendo con el gobierno en algunas cosas, disentían en otras. Este es el resultado de una sociedad que terminó siendo de una manera comprada, ¿no? El silencio de los ecuatorianos durante todo este tiempo, parte fue por el miedo que se tuvo a Correa, obviamente, pero también parte porque había mucho dinero que fácilmente acalló las voces y muchos miraron para otro lado, ¿no? El panel continúa con la entrevista, doctor. Perfectamente. Hernán, buenos días, gusto de saludarlo. Yo coincido
usted, como siempre tenemos un parecido pensamiento. El día de ayer, lo que yo vi es que recientemente su juicio fue y que fue censurado porque ya ahí no había destitución, porque ya había renunciado, pero dijo muchas cosas que como que se quieren olvidar, ¿no? Porque todos quieren comenzar de Moreno para acá y se quieren olvidar de Moreno para atrás. Y fue muy claro en determinar algunos asuntos que el Ecuador no se debe olvidar por su sanidad moral y de alma, ¿no? Porque realmente, aparte jurídica, ¿no? No nos debemos olvidar de dónde vienen las cosas. Es facilito, se aprenden un mensaje, le dan media training, diga esto, repiten y repiten y repiten y solo se enmarcan en lo mismo. Dijo muchas cosas y yo decía de mañana que yo no me acuerdo desde la interpelación de Alberto Dajic haber dicho a un interpelado tantas cosas de tantas personas bancadas en general de la política, de partidos y de políticos, como dijo Pablo Celi, mi querido Hernán. Efectivamente, el símil es bastante oportuno. Celi obviamente quedó atrapado en sus propios errores, en sus propias contradicciones, ¿no? Y simplemente lo que hizo fue tratar, en su afán de quedar un poco a salvo a su imagen, claro, aportó cosas importantes de las que ha sucedido en el Ecuador, ¿no? Que no dejan de ser ciertas por el hecho de que las pronunció o que las trajo a la luz el propio Celi, ¿no? Sí, yo coincido plenamente. Leí hoy, sí, Hernán. A ver, perdónenme. En todo caso, nos quedamos allí. De otro lado, leo su artículo del día de hoy, Una nación subsidiada. Vi también el fin de semana los valores, y ayer Jaime Velázquez tuvo el favor de pasarnos la gentileza, la indulgencia de pasarnos los valores en los países vecinos alrededor. Me refiero al alza de la gasolina, ¿no? Y usted, del diésel sobre todo, y usted habla hoy día de estas cosas, dice, una nación subsidiada. El punto es que los ecuatorianos no tenemos por qué financiar la industria de la droga. Vi lo que pasa para los precursores, es decir, pero cuando pasa lo que pasa en Radar, en Manabí, cuando yo veo a gente organizada, voceros establecidos, que parece que tienen todos una agenda, diera la impresión de que no quieren que lo que el presidente dijo la semana pasada, es decir, tener radares en Manabí y en Santa Elena, creo que en Sucumbíos también hay de uno, se pongan y enseguida le echan la culpa a las tierras ancestrales, enseguida le echan la culpa a todo el mundo. Mientras tanto, el bien común, piden una consulta popular. Vamos a una consulta, pero del Ecuador, pues, y preguntemos varias cosas, no solamente de ellos, para que le digan lo que le tiene que decir, Hernán. Y entonces se pone en detrimento la seguridad y seguimos en un país complicado y un país y un grupo que me parece que estaba organizado, no sé por qué. Bueno, la oposición al radar en Montecristi es significativa, ¿no? Definitivamente es un hecho que debe llamarnos a la reflexión. Pero más aún el hecho de que durante años nunca hubo radar en Manabí, ni en Santa Elena, y el de Sucumbíos estaba dañado. Y la información que nos dio el presidente Lasso, que nos ha dado al país, es que no había una explicación clara de que por qué en esos lugares o no había radar o estaban dañados y simplemente nadie lo arreglaba. Bueno, pero en todo caso, lo más grave probablemente sea el hecho de que, no sé si ustedes tienen esta información, he leído que un asambleísta inclusive está involucrado en la defensa de estas tierras ancestrales y oponiéndose a la instalación del radar dichoso en Montecristi. Entonces ya las cosas toman otra proporción, toman unas dimensiones más serias. Es decir, el tema del narcotráfico, yo creo que probablemente es ahí un enorme elefante dormido que comienza a despertarse y no es fácil enfrentarlo, ¿verdad? Estamos recién quizás conociendo apenas
una parte del problema. Aquí en el Ecuador ya dejamos de ser un simple país de paso, ahora se consume droga, se produce droga y también se facilita el tránsito de la droga. No hemos tenido todavía la violencia que vivió Colombia ni el Perú en años atrás, pero efectivamente aquí hay ya un país que está siendo tomado por esta industria, está siendo tomado de una manera silenciosa. Lamentablemente, así como en Colombia se como aliado a una fuerza de izquierda como la FARC, la guerrilla, e igual cosa sucedió en el Perú, en el que en un momento determinado el movimiento político terrorista convivió con el tema de drogas. En el Ecuador, lamentablemente, lo que estamos viendo es que quienes serían sus aliados estratégicos en este caso son algunos miembros del movimiento indígena, ¿no? Que han salido pues, a una defensa a ultranza de subsidio, sin aclararnos por qué no quieren que ese subsidio sea más bien focalizado, ¿no? Lo mencionamos, Eduardo, solamente como un punto de aporte a lo que dice el doctor Hernán Pérez Luz, ¿no? Lo mencionábamos con nombre, ¿no? Es la asambleísta manabita Tomás Burgos, quien ha salido pues precisamente en defensa, liderando estos grupos que se oponen a la instalación del radar. Y también anotábamos, ayer veíamos la presencia de la vicealcaldesa de Montecristi, Johanna Moreira. Nos llama la atención también que autoridades, dignatarios de elección popular, pues estén en este tema, Eduardo. Sí, y la información del universo también es increíble, Hernán, ¿no? 3 narcoavionetas se han hallado en el cerro de Montecristi. O sea, la verdad que nos llama mucho la atención. ¿No? En el famoso Cerro Sagrado, 3 avionetas. Es decir, todo lo estrecho para la ley, todo lo ancho para la comuna. Tampoco es así, ¿no? Hay que ponderar los derechos allí, ¿no? Hay que ponderar los derechos. Hernán, buenos días. Ramiro Cepeda te saluda. Yo le invito a hacer una reflexión dada la experiencia. Partiendo del 79, en donde alguna vez se rodeó de tanques una Corte Suprema, se hizo una mayoría entregando aduanas, después han entregado hospitales, se han defenestrado a 3 presidentes, se ha enjuiciado a un vicepresidente, se han disuelto como unas 6, 7 Cortes Supremas, así a machote, algunas Cortes Constitucionales, tanta barbaridad que ha sucedido amparados en una legalidad disfrazada, nos invita a pensar que ya el país no aguanta más y no hemos logrado en 42 años sostener o formar una institucionalidad. Porque ayer vimos el baile de un contralor defenestrado, hemos visto bailar ministros, hemos visto bailar a la justicia, a una fiscal tratando de hacer justicia a su manera, pero no encontramos la institucionalidad necesaria. Y este país es una torre de Babel donde todo el mundo habla, donde los grupos indígenas jalan agua, literalmente agua hacia su molino, donde otros intereses gobiernan o quieren gobernar, donde se critica a la banca por un ejercicio usurero, donde se critica a todo el mundo y nadie aporta. ¿Qué hay que hacer ya? Porque estamos conduciéndonos, con todo lo que usted dijo en la respuesta anterior, prácticamente a un estado fallido, en donde gobiernan los que no deben de gobernar porque no tienen el poder real, sino el poder fáctico, y los que tienen el poder real no lo pueden ejercer por aquellos que tienen el fáctico. Bueno, ese es un diagnóstico bastante pesimista, Ramiro, pero realista a su vez de lo que nos ha venido sucediendo en el Ecuador. Ahora, vea, hay cosas que sí debemos apuntar, ¿no? Como que tampoco es imposible que el Ecuador pueda superar esta profunda crisis. En ciertas áreas, el país se ha progresado. Por ejemplo, le voy a poner un par de ejemplos. Yo creo que, por ejemplo,
el cambio que significó la institucionalidad del SRI. Ahí usted vio un cambio fundamental en su momento y creo que todavía sigue siendo una institución bastante sólida en algunas cosas, con todos los errores que se pueden cometer. Usted también vio cómo la municipalidad de Guayaquil cambió. La municipalidad de Guayaquil era la cosa menos institucionalizada en todo el Ecuador. Era y es la ciudad más grande del país, con mayor riqueza y mayor recursos, pero era la peor municipalidad administrada. Puedo suscitarle 2 o 3 temas. También coincido con ustedes que durante tanto tiempo, por ejemplo, el tema de la justicia ha sido un tema muy difícil de institucionalizarlo. Parte del problema viene por los intereses de los partidos políticos, básicamente, y los intereses económicos que se juegan ahí al tener a un juez o a una jueza, como se dice ahora, prácticamente al servicio de padrinos y de madrinas y de propietarios y de dueños de la función judicial, ¿no? Pero vea usted, por ejemplo, hoy tenemos una Corte Constitucional en la cual finalmente las personas pueden confiar, podemos creer. Tenemos una fiscalía que también podemos confiar y que podemos creer. Lo que sucede, Ramiro, es que a veces ponemos mucho énfasis en las normas, en las reglas, en las instituciones, en su arquitectura, inclusive constitucional. Y debo confesar que yo soy parte de aquellas personas en muchos aspectos. Y poco énfasis ponemos es en las personas. Por ejemplo, la Corte Constitucional hoy en día sería un desastre si no tenemos, por lo menos ahí hay 7 personas, 9 personas de gran prestigio. Así es. Pueden estar equivocadas, podemos disentir con ellos, pero son personas serias. Lo mismo sucede con la Fiscalía. La Fiscalía podría hoy en manos de, vaya usted a saber de quién, pero basta que a una persona se le ocurra cumplir con la ley para que las cosas mejoren. Entonces, volviendo al tema, sí necesitamos de líderes, de personas honestas, de personas que quieran dedicar su vida a mejorar la situación del Ecuador. Lamentablemente eso es escaso en el Ecuador, es muy poco. Vea usted la Asamblea, acabamos de ver el espectáculo en la Asamblea. ¿Cuántos legisladores realmente pueden decir que están legislando, ven con seriedad su trabajo? Y simplemente vea la Asamblea anterior, cómo terminó. La Asamblea de hoy está haciendo todo lo posible por legitimarse a gran velocidad. Así que ese sería mi comentario. Sí, yo coincido con ustedes que las personas, y si el ejemplo se pone en la cabeza, probablemente las cosas funcionen. Por eso yo sí recuerdo la Procuraduría de Nicolás Parducci, la Contraloría del señor Espinosa. O sea, sí ha habido gente en la Fiscalía de Mundo Durán. Sí recuerdo todo eso porque el presidente Roldós tuvo el buen criterio de poner gente decente y capacitada en esos puestos. Cuando no sabemos escoger bien cabezas es que vienen los problemas. Hernán, perdone que me le interrumpa, Ramiro, y hablemos abiertamente del presidente de la República de hoy. Es un cambio sustancial. Podemos estar en desacuerdo y seguramente los invitados suyos antes y después de mi intervención van a estar en desacuerdo, pero caramba, verlo al presidente Lasso y compararlo con lo que hemos tenido en los últimos años, sí resulta que es algo importante, pero coincido, Ramiro, que no es suficiente. El Ecuador necesita siquiera de unas 5,000 personas, tipo Nicolás Parducci, Mundo Durán Díaz, o Guillermo Lasso, o León Roldós, etcétera. Personas como ellas necesita el país, jóvenes, mujeres, hombres, adultos, mayores, ancianos, o de toda naturaleza. Pero lo veo escaso, no veo esa sociedad realmente queriendo salir de esta crisis con todo ese dinamismo que se necesita. Correcto, Hernán. Muchas gracias por mi lado. Gracias, mi querido Hernán, por su gentileza y amabilidad, como siempre, para con nosotros. Queda muy claro, yo coincido. Julio César Trujillo tenía esa frase y decía, con 100 más como nosotros arreglamos el Ecuador. Mire, usted dice 500, por lo menos hay, con usted incluido. En fin, agradezco su gentileza, mi querido amigo, darle un abrazo. Gracias, muy amable. El abogado guayaquileño